Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este tercer video de este tema que estamos realizando, la verdad absoluta de Dios, donde con las verdades de Dios, que es su palabra, establecidas en un orden, como el mismo Salmo 119 lo establece, que la suma de su palabra es la verdad, y que la verdad es la ley de Dios, y que la ley de Dios es la que sale de su boca, y que la ley de Dios que sale de su boca es espiritual, que ya fue registrada solamente, como dice Isaías, que salió nada más de Sión y de los judíos de Jerusalén, solamente sus santos profetas y sus santos apóstoles, él estableció que escribieran para que quedara en todas las generaciones, sobre todo de estos últimos tiempos, una Biblia establecida con 66 libros, que es el número de Cristo, el Verbo encarnado, para que nosotros tuviéramos la verdad absoluta de Dios que Él nos ha revelado, para que nosotros conozcamos a Él, el mover de Él y todas las cosas que Él hace en beneficio de la humanidad, en bendición de la humanidad y en castigo de la humanidad que no quiera entender que fuimos creados por Él y que necesitamos vivir conforme Él nos creó a través de Jesucristo, porque si no, no tendremos oportunidad de irnos con Él al morir. Nuestro espíritu se va a ir por la eternidad, a condenación eterna, si rechazamos el grande sacrificio que Él mismo hizo al encarnarse como hombre y morir en una cruz por nosotros. Él llegó hasta ese extremo de dolor y de sufrimiento y de entrega para que entendiera la humanidad por todos los tiempos que Dios no está jugando, y que si vino Él a sufrir en carne todo el desprecio de la humanidad, y si vino a sufrir en carne la destrucción que los mismos humanos hicimos con Él en una cruz, fue por amor a nosotros, y que si Él estuvo dispuesto a sufrir todo eso, nosotros tenemos que entender que estamos atrapados en el pecado y que tenemos que buscarle, recibirlo y vivir con el poder sobrenatural de su Espíritu, y no solo para el entendimiento claro de las sanas Escrituras que son espirituales de parte de Dios, sino con el poder absoluto que solamente Él da por medio de su gracia a nosotros, sus hijos, los seres humanos, que ya estamos en Cristo, para poder vencer el pecado que mora en nuestra carne, para poder menguar nosotros y que la vida de Cristo crezca en nosotros. La presencia del Espíritu Santo se manifieste con sus frutos sobrenaturales de Cristo en nosotros. Y ese es el testimonio de que somos de la verdad, que pertenecemos a la verdad, porque vivimos conforme a la verdad bíblica. Y entonces Él estableció que solamente sus santos hombres judíos, 40 en 1500 años de diferencias de tiempo, establecieran los libros que Él mismo escogió y de una forma providencial estableció que quedaran en una Biblia para nosotros en estos tiempos. Solo aquel que conoce a Dios en espíritu y en verdad, que conoce al Hijo en espíritu y en verdad, que conoce al Espíritu Santo en espíritu y en verdad, conoce que la Biblia es la palabra absoluta de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis en los 66 libros, y que no hay necesidad de nada más. No hay necesidad de nuevos dogmas, no hay necesidad de nuevas revelaciones, no hay necesidad de nuevos sacramentos, no hay necesidad de quitar ni de agregar ni de arreglar nada. ¿Por qué? Porque los hijos mismos de Dios, como comprobaremos en esta presentación, aquí lo aclara la Biblia, tenemos la unción del Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a entender las cosas que solo provienen de Dios, porque Dios nos ha puesto la mente de Cristo. Y para comprender esta verdad, tenemos que estar en la verdad y que su Espíritu more en nosotros para que tengamos este entendimiento de lo que estamos leyendo, porque los que lo vivimos sabemos que es verdad, porque se hace una realidad en nuestra vida. Pero los que no lo viven, que nada más tienen falsas doctrinas, sacramentos de mentira, y que leen la Biblia, la misma, de Génesis a Apocalipsis, que tratan los mismos temas, pero no espiritualmente, adulterando doctrinas, estableciendo sus propias teologías bíblicas, que los tienen simplemente en esperanzas de mentira, como purgatorios, como misas gregorianas para sacarlos del purgatorio, como santos óleos para los enfermos y para los muertos, y misas de muertos que todavía siguen cobrando después de años de muertos por gente que ya se fue, donde ya no tienen nada que estar pidiendo por los que ya se fueron. Y siguen teniendo esperanza en la gente que para ellos fue santa y están muertos, que pueden interceder por ellos como si ellos fueran dioses, como si ellos tuvieran el poder de Jesucristo para escuchar a todas las almas al mismo tiempo.
Yo no sé de qué parte de la Biblia ellos han tomado esta idea, que no puedan entender que ningún ser humano muerto tiene el poder de escuchar las oraciones de todo el mundo. El único que tiene el poder es Dios, aún ni sus ángeles mismos de luz pueden escuchar las oraciones de todo el mundo, porque son seres creados por Dios finitos. El único infinito e ilimitado y todopoderoso es el Dios nuestro, el Altísimo, Jehová de los ejércitos, Jesucristo el justo y el Espíritu Santo. No existe nadie más que tenga la capacidad de oír todas las oraciones por sobre toda la tierra. Y tenemos que entender que esto es una verdad, para empezar nosotros a abrir el corazón y reconocer que hay un error en nuestras falsas doctrinas. Pero bueno, empecemos con el texto, este primer texto de esta tercera exposición de este tema. En el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 2, dice el apóstol Pablo: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y el misterio de Cristo. Dice el apóstol Pablo, la verdad está fundamentada solamente en los misterios que el Evangelio les va a brindar a ustedes, la palabra de Dios les va a brindar a ustedes, los misterios del Padre y los misterios del Hijo, nada más. Entonces, el encargado de revelarlos esos misterios es el Espíritu Santo. Pero primero nos escogió Dios a nosotros los profetas y los apóstoles de Cristo, los 40 judíos, porque Él dispuso en Isaías que de Sión, de Jerusalén saldría la palabra de Él, nada más. Entonces Él dispuso de una forma divina y poderosa que nosotros escribiéramos estos pergaminos para que quedaran para siempre hasta el fin, y que serían completos, no había que agregar ni quitar nada. Pero ustedes, como están avanzando en el amor en Cristo y están creciendo espiritualmente, hasta que lleguen a un entendimiento más y más y más profundo de las Escrituras, porque son espirituales y se requiere de un tiempo, se requiere de un proceso y se requiere de crecer, estando bien unidos a Cristo, entonces van a conocer cada vez más las profundidades de la verdad de Dios, la verdad absoluta de Dios, que es el misterio del Padre y del Hijo nada más. Entonces, si te predican que también hay una mamá ahí en el cielo, si te predican que también hay santos en el cielo que interceden, si te predican que una sola misa puede sacar del infierno a alguien, si te predican puras cosas que cuando te mueras te vas a ir a un lugar especial para que te limpien, como llamado purgatorio, no les hagas caso, dice Pablo, porque nada más el Evangelio trata del Padre y del Hijo, o sea, trata de Dios nada más. Dios no comparte su gloria con nadie, y en todo desde Génesis a Apocalipsis solo habla de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que quiere, y es el único que nos ama, y es el único que nos puede salvar de todos los errores, incluso doctrinales cristianos, al manejar la Biblia incorrectamente. Entonces el único que nos puede salvar, que nos puede cuidar dentro de la salvación, que nos puede guiar en la verdad, mantener en la verdad y llevarnos hasta el fin para poder tener herencia con Él al morir, es Dios. Si yo desvío la mirada a cualquier arcángel, si yo desvío la mirada a cualquier ángel de luz, si yo desvío la mirada a cualquier persona que ya murió y está en el cielo porque me han enseñado falsas doctrinas, empiezo a oscurecer mi corazón, empiezo a apagar la unción del Espíritu Santo, mi corazón se va a llenar de tinieblas y no voy a entender la Biblia ni voy a poder escuchar la voz de Dios en mi espíritu, porque no estoy atendiendo lo que Él me ha dicho, que nada más Él es la verdad. Dice el libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si nosotros vemos un texto y otro texto, está hablando de lo mismo que dice Pablo en Colosenses, que Él fue enviado a predicar el Evangelio de la salvación, para que todos fueran unidos en amor, conociendo esta verdad, y porque a través del conocimiento del Evangelio, de toda la palabra de Dios profundamente, van creciendo. Entonces así conocerían en profundidad la verdad, que es el misterio del Padre y del Hijo. Y luego Cristo le dice a sus discípulos en Juan 17:3 que la vida eterna, corroborando este mismo texto de Pablo, es que conozcan al Dios verdadero, no de mentiras, aunque digan que Dios del cielo, pero hablando mentiras no es ese Dios verdadero. Entonces, para conocer al Dios verdadero hay que conocer la verdad bíblica, no hay otra forma. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Corrobora que es el mismo texto, que era lo que les decíamos, que no podemos hacer una doctrina de un solo texto, entonces tenemos que juntar todos los textos que hablen de un tema igual, para que veamos cómo todos empatan
todos dan la misma luz, la misma verdad, y no tenemos que andar inventando doctrinas, sino corroborando con los demás libros escritos por diferentes judíos que hablaron sobre el tema, porque todos fueron inspirados por el Dios verdadero. Por eso esa es la verdad. Y no que estén poniendo nuevos dogmas en el Concilio de Trento, en el Concilio de Elvira, en el Concilio Vaticano, y que cambiaron dogmas y que puras mentiras, porque no conocen la ley espiritual de Dios, sino conocen nada más la palabra escrita de Dios, que esa mata porque no tiene al Espíritu, porque han desviado, obviamente, de la sana doctrina y de la fidelidad en los altares con imágenes a la fidelidad con Dios. Dios no puede moverse en un lugar donde se está manejando cultos para demonios también. Claro que son palabras agresivas, pero esto es espiritual, y que solamente lo va a saber un corazón cuando tenga a Cristo en espíritu y en verdad, si lo que estamos aquí afirmando es verdad o no. Pero por eso no nos metemos en esos temas espirituales que pueden, obviamente, sentirse agredidos algunos, pero veamos lo que la palabra nos sigue diciendo. Dice en Mateo 11, verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesucristo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nos decía lo mismo que estamos haciendo la secuencia de textos para hablar de esta doctrina del Padre y del Hijo. Y dice, yo soy el único, dice Cristo, que les puedo a ustedes en su espíritu revelar al Padre. Yo soy el único, o sea, si no me reciben a mí primero, no van a poder conocer al Padre. Y para que conozcan al Padre es que se mantengan en mí, y solo van a creer en el Padre y en mí, y se acabó. Si empiezas a creer en santos, si empiezas a creer en vírgenes, te apartaste del evangelio verdadero, que habla desde Génesis, Apocalipsis, te apartaste de la verdad porque te ha engañado un espíritu de mentira que te hace sentir bonito, porque naciste en una religión de mentira. Naciste en una religión falsa que habla de mí, por eso yo le llamo ramera, porque usa mi Biblia, pero la usa mal. Le llamo ramera porque habla de mí, habla de mi hijo, pero habla lo que no es verdad de él, lo que no es verdad de mí, dice Dios. Por eso es ramera, porque ha fornicado con ídolos en sus altares, aunque ellos lo quieran ver como lo quieran ver. Entonces es importante escuchar la palabra de Dios. Dice el libro de Efesios capítulo 3, verso 8. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos son los que tienen el Espíritu Santo, no los que ya sean perfectos, sino a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. ¿El Evangelio de qué, apóstol Pablo? Te dieron esa gracia. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En otras palabras, el Evangelio de todas las maravillas, de todo lo formidable y hermoso que es el carácter de Cristo, el poder de Cristo, la gracia de Cristo, la manifestación en un ser humano de Cristo. Que es inescrutable, o sea, que no terminaríamos nunca de hablar de todas esas maravillas, pero que Dios dejó en la Biblia las que sí necesitamos conocer y aparte vivir para saber que estamos en la verdad, para tener confirmación propia individual que sí estoy en la verdad y no en una doctrina de mentira cristiana. Entonces dice Pablo, a mí, el más pequeño, por eso tengo tantas epístolas en la Biblia que Dios escogió, porque a mí me dio esta gracia a él, que para que le anunciara a todo el mundo, que no es judío, el Evangelio de Cristo. Entonces, si viene alguien anunciándome un Evangelio de un Cristo falso, o viene anunciándome a alguien un Evangelio, ¿por qué le llamo Cristo falso? Porque me anuncian la Biblia, me anuncian los Evangelios de la Biblia, pero me distorsionan el mensaje de Jesús, que hay un purgatorio, que te quedan secuelas en el alma con el pecado que nunca se van a quitar, de ahí vas a sufrir siempre hasta el purgatorio, que por una misa te pueden sacar del purgatorio, que a las vírgenes se aparecen porque ella también es corredentora, ella también es llena de gracia, que está a la diestra del Padre enfrente de Jesús para interceder por nosotros, que ella es la que le lleva todas nuestras oraciones a Jesús, como si ella fuera Dios, oyendo a todos. Pues es una humana, ¿cómo va a poder oír a todos? Pero bueno, ese lugar le han dado porque se aparece un ángel de mentira, o sea, Satanás aparece como ángel de luz, que advirtió Pablo que tuviéramos cuidado, y que la razón para saber si es un ángel de mentira es porque cambiaría el Evangelio. Y del momento que una aparición, que es la que esperan los humanos, tener una mamá en el cielo que los proteja por su pecado, entonces, ¿qué es lo que hacen? Tener esperanza en ella, porque es una idea muy bonita que mamá nos va a cuidar para entrar al cielo a fuerza. Y con esa idea equivocada humana, está obviamente engañando al enemigo de las almas, con esa gran mentira a través de los siglos, y que en esta doctrina
la han hecho muy fuerte, porque en todas las misas hablan de ella, en todas las iglesias hablan de ella, en todos lados nomás de ella hablan, en todas las casas hay imágenes de ella, en todos lugares la llevan cargada por todas las ciudades del mundo, en todos lugares le tienen construcciones de iglesias a nombres de ella, de diferentes nombres, diferentes colores de ojos, de cabello, de piel, y aún de títulos: Lourdes, Fátima, hay miles de nombres de ella, y todo esto es una doctrina diferente que no pueden ver ellos porque nacieron ahí, y desde que nacieron ahí están engañados. Pero ¿cómo saben que están engañados? Porque se siguen peleando con el esposo, con los hijos siguen sin someterse a los padres, los hijos siguen todavía vistiendo indecorosamente en la calle las mujercitas, y siguen ellos teniendo sexo ilícito antes del matrimonio, siguen consumiendo cosas que les hacen fe, pero creen en Jesús, están bautizados, y creen que esa es la verdad, pero no, por eso no pueden vivir en santidad, por eso no pueden glorificar la vida de Jesucristo diciéndose que creen en Jesús, porque no tienen poder los sacramentos ni la doctrina de la verdad para que ellos transformen su entendimiento. Y dice Juan 15, verso 26, cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, dice Cristo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dice, si alguien dice que ya tiene el Consolador en su corazón, si en una doctrina falsa te dicen, a ver, yo te voy a bautizar, te voy a echar agua en la cabecita de bebé, ya tienes el Espíritu Santo contigo. No le crean, porque ahorita voy a poner los textos donde dice Cristo, para que alguien reciba el Espíritu Santo, tiene que primero arrepentirse delante de mí, que ya no quiere vivir en pecado y que quiere que yo le ayude a vivir en santidad, y que me acepte el sacrificio que yo hice en la cruz por él. Pero si te dicen, ya te tienes el Espíritu, porque yo te digo, porque yo soy la verdad, yo soy el ministerio de la verdad, el magisterio de la verdad, yo vengo desde Cristo, yo soy la iglesia más grande, y yo soy el que pongo el papa y pongo cardenal, y te dicen eso, y te dicen que tienes al Espíritu de la verdad, pero no nada más te hablan de mí, dice Cristo, porque dice, dará testimonio de mí, dice Cristo. No dará testimonio de vírgenes, no dará testimonio de santos muertos, no dará testimonio de purgatorios que no son de Cristo. Cristo es un juicio y nada más. Entonces el Espíritu de la verdad no es el que están recibiendo en esos lugares. Por eso en Juan, Cristo nos dijo en el capítulo 14, verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, o sea, el Espíritu Santo no lo puede recibir las gentes del mundo, porque no lo pueden ver, es un espíritu, ni tampoco lo pueden conocer, porque solamente Dios lo puede otorgar. Entonces, pero si ustedes ya le conocen, le dice a sus discípulos, porque ya está con ustedes, y estarás con ustedes hasta el fin. Entonces, ¿qué nos dice Cristo? El único que puede dar el Espíritu de Dios es Dios. Entonces Cristo nos va a decir cómo es como recibimos el Espíritu de la verdad. Pero antes en el capítulo 16, verso 13 del mismo libro de Juan dice Cristo, cuando el Espíritu de la verdad venga, Él y solamente Él, no un papa, no un cardenal, no un obispo, no un sacerdote, no un pastor, no un apóstol, no un maestro, no un evangelista, sino el Espíritu de la verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. O sea, si yo voy a escuchar a un hombre que tiene más tiempo en Cristo y es maestro, el Espíritu de la verdad tiene que estar en mí primero para yo entender que eso que está diciendo ese maestro es verdad. Porque si llega un falso maestro me va a engañar si no tengo el Espíritu de la verdad, que es lo que pasa en las falsas doctrinas. Dice, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 12, dice el apóstol, a esto se le reveló, está hablando de los profetas del antiguo pacto, que escribieron los libros que tenemos en el Antiguo Testamento, dice, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino que para nosotros, las últimas generaciones, se administrarían las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Vuelve a ratificar que el único que ha inspirado a los profetas y el único que ha inspirado a los apóstoles para hablar de las cosas que desde antes se hablaban que Cristo vendría y que Cristo nos salvaría, desde hace miles de años, eran los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo, que es el mismo que inspiró a los apóstoles para que tuviéramos esas cartas apostólicas en el Nuevo Testamento que hoy tenemos. Y dice que hasta los mismos ángeles querían mirar esas maravillas que Dios había preparado para salvación de la humanidad y que solo el Espíritu Santo puede revelar en un corazón humano. Pero ¿cómo es que yo puedo recibir el Espíritu de la verdad?
Dice el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38. Y Pedro les dijo a los 1000 que estaban reunidos escuchando la prédica primera de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice Dios, te tienes que arrepentir primero. ¿De qué me puedo arrepentir, Pedro? De tus pecados, de todo lo que has hecho en contra de la doctrina, en contra de la moral santa de Dios. Todo lo que has ofendido a Dios con tu vida, con tus malas palabras, con tus pleitos con tus familiares, con tus pleitos con tus vecinos, con tus deseos de destruir a otro porque te ha hecho daño, con todo lo que has hecho al engañar a otro, al quitarle dinero a otro y no pagarle, mil cosas que has hecho contra... Bueno, tienes que arrepentirte. Y ya después que te arrepientes, Dios pone el Espíritu Santo en ti, dice Pedro, y entonces ya te bautizas en el agua. El agua no te va a servir si no recibes primero el Espíritu Santo, dice Pedro. Pero como en este texto no dice esto que estoy diciendo yo, que primero se recibe el Espíritu Santo, tengo que buscar en otros textos para corroborar la doctrina de Pedro, para no nomás sacar este texto y hacer una doctrina y una verdad de este texto de Hechos 2:38. Entonces, lo que yo hago para corroborar a qué se refiere Pedro, arrepentirse y después bautizarse, a ver si yo tengo razón, que primero es arrepentirse para poder recibir el don del Espíritu Santo, para no confundirme, como está pegado el texto y dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, para que no me confunda que el bautismo es el que me perdona de los pecados, como lo hacen creer los que siguen la pura letra y no el Espíritu. Los que siguen la pura letra dicen que la pura agua te perdona los pecados, que el bautismo es el perdón de pecados. Es lo que afirman en la religión católica. ¿Por qué? Porque leen este texto así, pura letra. Y nada más de aquí sacan toda su doctrina. Y entonces que es como reciben el don del Espíritu Santo. Para que reciban el don del Espíritu Santo tienen que juntarse dos cosas, si lo quisieran ver literal. Primero arrepentirse, que los bebés no pueden hacer eso porque ni siquiera han pecado. Y después bautizarse, porque no hay pecado original, eso es mentira. Y después bautizarse, lo que pasa es que todos los niños al crecer van a empezar a pecar, por eso necesitan arrepentirse un día en su vida y recibir a Cristo. Por eso tiene que ser en forma consciente cuando ya crecieron. Pero dice, arrepentíos y bautícese. Y es como recibir ese don. Entonces nos vamos, obviamente, al pasaje de Hechos, capítulo 10, verso 42 al 47, donde Dios nos va a explicar cómo primero se debe recibir al Espíritu Santo. Hay un momento en que Cornelio, que es un romano, que es un gentil, Dios le va a mandar la salvación a él y a todos sus amigos y sus familiares en su casa, pero hace que mande, por medio de sueños, le revela a este Cornelio Dios, que busquen al apóstol Pedro, que estaba ahí muy cerca de donde estaban ellos, y mandan por él. En el libro de Hechos, capítulo 10, verso 42 al 47, vamos a leer lo que pasó en este pasaje, en esta historia. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Aquí es cuando ya Pedro ya está delante de Cornelio y su familia. Ustedes pueden leer en el capítulo 10 toda esta historia. Y cuando Pedro ya va a hablar con los gentiles, lo primero que hace Pedro es lo primero que vimos ahorita en el mismo libro de Hechos que acabo de ver, que les estaba predicando que se arrepintieran primero. Les empieza a hablar de la obra de Jesucristo en la cruz, de que Él murió por el pecado de todos. O sea, empieza predicando primero, para que después puedan ellos convertirse y aceptar a Cristo, para que reciban el Espíritu, para que después puedan ahora sí bautizarse. Veamos. Entonces, en un parte voy a poner, porque es muy largo el texto, parte nada más de la prédica de Pedro. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, repito, predicar al pueblo, no bautizar al pueblo, predicar al pueblo para que se conviertan, predicar al mundo para que se conviertan, hablarles del Evangelio de Jesucristo a todos los inconversos para que se conviertan, grandes y chiquitos, aquel que ya pueda entender. Los bebés todavía no pueden entender, hay que esperar que crezcan. Y mientras sean niños están sin pecado y si mueren se van al cielo, porque no son culpables de ningún pecado. Es mentira que se iban al limbo. Por eso el Papa Juan Pablo II habló que la doctrina del limbo que no era correcta, que los niños no están en ningún limbo, están en el cielo. Porque después de 2000 años desde el siglo III hasta el siglo XX en el catolicismo decían que los niños iban al limbo si no se bautizaban. O sea, por medio del terror han tenido cautivos a muchos por muchos siglos.
Y en el siglo XX dice un papa, no, fíjense que eso no era, como han dicho así de muchas otras cosas, pero dejemos eso aparte y continuemos con este tema, que les mandó Cristo que predicasen al pueblo, dice el verso 40, y testificásemos que Él es quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Vuelve a decir Pedro, nomás vamos a predicar de Cristo. En todas las direcciones doctrinales del Evangelio de Jesucristo, nada más de Jesucristo vamos a hablar. Si les hablan de otro ser del cielo que se aparece, o si les hablan de otros dogmas de fe, no los crean. Por eso nada más a nosotros los apóstoles nos habló Cristo que de aquí saldría la ley. Entonces dice el verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, sigue diciendo Pedro, de Cristo nada más hablan en el Antiguo Testamento, no hablan de vírgenes, que todos los que en Él creyeran recibirán el perdón de pecados por su nombre. Ahora, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué es lo que pasó? Hubo predicación, en el corazón de los que estaban oyendo se estaban arrepintiendo de su pecado, estaban creyendo que Jesús era el Dios vivo que vino a morir por ellos, estaban aceptando la palabra que estaba siendo predicada. Entonces el Espíritu vio que sus corazones ya lo habían abierto para Dios y se metió. Y Dios lo puso en ellos. ¿Y cómo fue? Que empezaron a dar testimonio de que sí recibieron al Espíritu de Dios. Y dice, primero dice en el verso 45, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos convertidos, que habían venido con Pedro, se quedaron espantados, atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Que hubo lo que le decía Juan a todos los fariseos. Yo los estoy bautizando en agua, pero viene uno atrás de mí que no es digno ni que yo broche sus sandalias, que él es más grande que yo, dice, y él es antes que yo, y él los va a bautizar a la humanidad con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué él los bautizó a Cornelio y a todos los amigos que eran gentiles y toda la familia? Porque se expusieron a la palabra de Dios, hablada por un verdadero siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, y donde vio el Espíritu Santo de Dios que se estaban arrepintiendo de su pecado y que estaban aceptando a Cristo como Salvador, les puso el Espíritu Santo, los salvó, los limpió, los redimió con la sangre de Cristo, y entonces puso Dios el Espíritu Santo en ellos. Y entonces aquí por eso podemos ver que en el verso 46 ya daban fruto de tener al Espíritu de verdad. Y dice el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hermanos, el día que yo me convertí a Cristo, yo también empecé a orar en lenguas y empecé a glorificar a Dios desde ese día y no termino y ni terminaré jamás, por su misericordia. Dice el verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Qué es lo que nos dice este texto? Que el bautismo fue después que recibieron al Espíritu Santo. Que el bautismo fue después que recibieron al Espíritu Santo. Que primero es la conversión del corazón, que primero es el recibir a Cristo en el corazón, que primero es la transformación de ese interior para entender y que entre Dios para comprender a Dios, para apasionarnos por Dios, para enamorarnos de Dios. Y después ya es la convicción de un acto público para sumergirnos y ser sepultados con Cristo en la vida anterior, pero eso es un acto de conciencia, es un acto de compromiso delante de Dios y de los hombres que también compartimos la misma fe, es un acto delante de los ángeles que son testigos también, que estamos haciendo un acto solemne donde nosotros nos sepultamos en agua para dar testimonio que todo lo que Dios destruyó en el diluvio quedó debajo del agua, que era el pecado y la maldad del hombre. Entonces, aunque ya Cristo me lavó mi maldad, aunque Cristo ya limpió mi alma, porque primero recibí el Espíritu Santo y di testimonio al glorificar su nombre, al hablar en lenguas, y no necesariamente se tiene que hablar en lenguas para que no se confundan. A veces no vas a hablar en lenguas, pero sí vas a glorificar el nombre de Dios, sí vas a empezar a alabarlo, sí vas a empezar a danzar por Él, sí vas a empezar a hablar de Él, sí te vas a enamorar tremenda y profundamente por Él, y te van a empezar a decir fanático porque la gente no tiene tu cambio. Pero bueno, después es el agua, cuando ahí confirmamos la salvación, haciendo un acto de fe, donde yo decido y le digo a Dios, yo muero ya a mi vida anterior, a mi vida de pecado, públicamente yo me sumerjo al agua para recibir este bautismo, donde me muero, me quedo sepultado con Cristo bajo el agua,
pero salgo con el poder del Espíritu Santo para caminar en una vida nueva, lleno de santidad y de justicia de la mano de Cristo. Ese es el motivo del bautismo. No un sacramento que te deja millones de dólares para el Vaticano. Que todos los bebés se bauticen y millones, cobran 1,500 por bebé. Nosotros no les cobramos ningún peso en los evangélicos. Al contrario, lo estamos alentando que se bauticen para que confirmen su salvación y que se afirmen en la salvación. Dice en Marcos capítulo 16 del verso 14 al 16, cuando Jesús comisiona a los apóstoles. ¿A qué los mandó Cristo? ¿A bautizar a la gente? No. Lo pueden ver en Marcos, en Mateo, en Lucas y en Juan. Aquí están en la fotografía que estamos viendo en los textos, los pasajes que involucran el mismo pasaje. Dice, Jesús comisiona a los apóstoles. Ya después que fue resucitado y se les apareció a ellos, dice en el verso 14, en Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto ya resucitado. Y les da la encomienda tan importante que quiero que escuchemos todos, en el verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se vuelve a repetir un texto más hablado de la boca de nuestro mismo Dios vivo que murió y resucitó. De él mismo sale de este que corrobora todos los versos que estamos viendo de Pedro, que tenemos que arrepentirnos primero, que nos tiene que predicar el evangelio sano primero, para poder arrepentirnos, para poder recibir al Espíritu Santo, para después bautizarnos en agua. Nunca es al revés, porque en ningún lugar en el verso de la Biblia es al revés. Tenemos que escuchar el mensaje de salvación para que nuestro corazón haga fruto de arrepentimiento, para que Dios entonces nos perdone, porque aceptamos a Cristo porque reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra condición moral totalmente pecaminosa y que necesitamos a un Salvador de nuestras almas y clamamos por Él. Entonces Dios lo pone en nosotros, nos limpia y pone su Espíritu y entonces después nos bautizamos en agua. Entonces Cristo dijo, ir a todo el mundo y bautícenlos para que se salven. No, predíquenles primero. Y el que creyere, porque le van a predicar a muchos y no van a creer. Y si los meten al agua, ¿para qué los meten al agua? No creyeron, no va a pasar nada en ellos. Si no creen, no va a pasar nada en ellos. De hecho, hay un texto de Pablo, lo voy a poner en pantalla ahorita, que yo lo quiero sacar ahorita a la luz, para que tampoco vayan a tomar este texto aquellos que todavía están en el engaño, para defender que primero es el bautismo antes que el Espíritu. Miren, en el libro de Hechos capítulo 19 verso 1, Pablo llega a la ciudad de Éfeso y se encontró a hermanos que ya decían que creían en Jesús. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, ya eran discípulos de Jesús, porque hablaban de él. Pero miren lo que se encontró. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, aquí Pablo vuelve a confirmar que primero se cree, primero se recibe el Espíritu Santo, porque es cuando se cree. O sea, ¿yo cómo me voy a meter al agua si no primero me predicaron para qué me voy a meter al agua? O sea, ¿yo para qué voy a pasar por un bautismo en el agua si no sé para qué significa eso? Para yo aceptar, seguir un ritual en una religión, pues es porque a mí me platicaron cuál es el beneficio que tengo con eso. Entonces, si yo no tengo el Espíritu Santo que me convence de la verdad y de mi necesidad de Dios y mi salvación, ¿para qué me bautizo? Por eso les dice, como notaba Pablo algo raro en estos discípulos en su forma de comunicarse, como que no estaban llenos del Espíritu Santo, les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ni siquiera conocían a quien supuestamente debería estar dentro de ellos para ser discípulos. Entonces no habían nacido de nuevo. Aunque se decían discípulos, no habían nacido de nuevo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, pues en el bautismo de Juan. O sea, nada más los metieron al agua y creyeron en Jesús, pero les dijeron que eran discípulos de Dios, que eran de la Biblia, del Antiguo Pacto, de los libros de los profetas, y les hablaron de eso, pero no les hablaron de Jesucristo.
O sea, eran discípulos, porque Pablo les decía discípulos, cuando está empezando el verso 1. Pero él notaba que no tenían el nacimiento, y les preguntó, dice, bueno, pues nos bautizaron con el bautismo de agua, como también vemos en otro verso en Corintios que Apolos dice que estaba lleno del Espíritu Santo, y que estaba predicando, pero que le faltaba instrucción en el camino del Señor. O sea, se había aventado sin antes ser instruido completamente, y dice que Aquila y Priscila lo sacaron aparte, y que le dijeron, oye, el bautismo es ahora en Cristo, y es que reciban primero el Espíritu. Ya no estés bautizando de Juan, porque Juan nomás era para perdón de pecados, pura agua, pero ellos no recibían nada, más que nada más por fe, que eran ya, vamos, que ellos estaban reconociendo ser pecadores, y Dios lo tomaba en cuenta porque reconocían que necesitaban hacer un ritual. Pero ahorita Cristo vino y nos pone su Espíritu, que ya no necesitamos hacer un ritual, es una realidad, nos transforma. Le aclaran a Apolos, porque él ya teniendo el Espíritu y ser un buen predicador, pero estaba como empezando, le faltaba todavía conocimiento, que obviamente Dios dispuso que estos dos siervos le dieran ese conocimiento para que predicara correctamente, o sea, afinando los detalles del Espíritu Santo en sus predicadores, que por eso pone el caso de Apolos, que después Pablo da referencia de él, que es un excelente predicador Apolos, que le ayudó a evangelizar a la iglesia de Corinto, lo menciona Pablo en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Entonces, ¿qué es lo que nos deja aquí claro? Bueno, que este grupito de gente, cuando Pablo se los encuentra, también los bautizaron, les hablaron del evangelio, les hablaron de un nuevo, a lo mejor de Jesús, pero no les dieron testimonio de que murió en la cruz, de que la sangre la derramó, que tenían que aceptarlo por Salvador. Entonces no hubo la conversión. Dios no se manifestó porque no se les predicó correctamente la palabra. Y cuando llega Pablo, Dios dispone que esto suceda para que nosotros nos quede aquí en la Biblia el testimonio de que entendamos que aunque te metan al agua y que te hablen de que ahora vas a ser discípulo de Jesús, de nada sirve si no hay una conversión primero espiritual. Que aunque te metan al agua, dices, pues no sé quién es el Espíritu Santo, o no sé quién es esto o aquello. Por eso Pablo dice, en el verso 4, que estamos leyendo de Hechos 19, en el verso 4, dice Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que el pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Cristo, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran como unos 12 hombres. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que les tuvo que predicar de nuevo primero Pablo, pero como estaban en el lugar de ahí, los bautizó, porque nos dice aquí textualmente, nos dice que primero los bautizó, pero que hasta que les impuso las manos el apóstol, recibieron el Espíritu Santo. O sea, para romper la regla, primero, nadie la puede romper, les tuvo que predicar correctamente del sacrificio de Jesús, de que Jesús era lo importante antes de bautizarse, porque si te bautizas y no has creído primero, y no te has convertido a él primero, de nada sirve que te metan al agua, de nada, como aquí lo vimos. Pero como a ellos también los bautizó primero, impuso manos después para que recibieran el Espíritu Santo por medio de este mismo apóstol, que estaba corrigiendo algo deficiente que donde fueron ministrados incorrectamente estos discípulos. A lo mejor los ministró el mismo Apolos, que les habló de Jesús, pero no en la medida, ni en la manera, ni en la dirección del mensaje correcto, y entonces ya se les habló que el bautismo ahora es de Cristo, porque el sacrificio fue de Cristo, pero que ellos tienen que tener un entendimiento, razonamiento antes de entrar al agua, una conversión antes de entrar al agua, y aunque aquí es diferente a lo que pasó con Cornelio, es decir, aunque no recibieron primero el Espíritu Santo, recibieron el agua, primero recibieron la predicación correcta, la corrección, pero también primero nos confirma que aunque los metieron al agua, no fueron ellos recibiendo la salvación, porque el bautizo no salva. Y también nos corrobora Pablo que aunque los metió al agua y los bautizó en el nombre de Jesús, tampoco eran salvos todavía, hasta que les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que si me meten al agua y yo no doy manifestación del fruto de que el Espíritu entró en mí, aunque no hable en lenguas, pero que yo sienta el poder que entró en mí y transformó mi vida, se fue el alcohol, el cigarro, la maledicencia, se fue la mentira, se fue todo lo que me tenía atrapado en la tiniebla. Si no doy fruto de eso, es que estoy recibiendo sacramentos de mentira. Y para empezar, tengo que arrepentirme y tengo que creer para que realmente esto sea de parte de Dios. Por eso, retomando el texto de Marcos 16,
14 al 16, en el 15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere no es, el que fuere bautizado no es. El que creyere y después fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. ¿Cómo es que creyó? Pues es cuando se convierte, es cuando recibe a Cristo, como ya lo vimos, es cuando da fruto en su espíritu de que ya entró Dios a él, y no nada más un ritual que te dicen con una velita y que andas de blanco, y eres el mismo desobediente a papá y mamá, eres el mismo grosero con papá y mamá, eres el mismo tremendo haciendo maldades. No, ese no es fruto de que recibiste al Espíritu Santo. Que no los engañen. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de 1 Corintios capítulo 1, 17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, me envió a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabras mías, dice Pablo, para que no se vaya a hacer vana la cruz de Cristo, o sea, para que no sea en vano todo lo que Él sufrió en esa cruz por nosotros. Yo no vengo a hablar como yo quiero hablar bonito, ni apariciones que se me aparecen ahí que cambian el evangelio. Yo les hablo lo que el Espíritu Santo me dejó, dice Pablo, y que está pues escrito en mis cartas, nada más. Y que son las que leen, las que entienden y las que hasta el fin las entenderéis, y las que deben de perseverar, si no se salvaron en vano. No cambien ese entendimiento, no cambien esa doctrina, no les crean nuevos dogmas, no crean en los siglos que vienen nuevas revelaciones, ya está escrito. Por eso Dios nos va a juzgar con esta palabra, porque nadie puede cambiar lo que ya dejó Él establecido, porque esa es la que nos va a juzgar. Entonces dice Pablo, Cristo no me envió a bautizar, porque el bautismo no es el que salva, lo que salva es la predicación para que se conviertan, para que se arrepientan. Y ya después los bautizamos, porque ese es un acto de fe y es un requisito que Dios nos pone para que recordemos que por eso destruyó en el diluvio la humanidad, que nosotros sepultamos bajo el agua en forma consciente y pública nuestra vida anterior para hacer una declaración y un compromiso con Él y con nuestros compañeros de milicia y de fe, que caminaremos en santidad con Él y ya no como mundanos. Tiene todo un sentido. Por eso mismo el apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 3, dice la resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que yo les he predicado, no los papas de los concilios que vienen, no, el evangelio que yo les he predicado, el cual también recibiste ya, en el cual también estás perseverando, por el cual asimismo, si retienes estas palabras que les he predicado, entonces van a ser salvos. Pero si no, entonces creíste en vano al principio. Dice, aunque te hayas convertido a Cristo, y aunque hayas creído y viviste la gloria de Dios en un momento, si no retienes todo este evangelio hasta el fin, te vas a perder. Si vuelves a creer en un Jesús diferente, en un Espíritu Santo diferente, en un evangelio diferente, porque se aparecen Cristo, se aparecen Gabrieles, se aparecen Migueles, para cambiar el evangelio, se aparecen vírgenes, para cambiar el evangelio, y los hombres corruptos de entendimiento, porque tienen idolatría en los altares, lo estipulan como dogma de fe absoluto, entonces te vas a desviar de la fe, de la palabra que ya les dimos nosotros, los apóstoles de Cristo, las únicas que son la verdad, y te vas a perder. Creíste en vano al principio, le dice. Porque yo les he enseñado que Cristo fue el que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, dice Pablo en el verso 3, como diciendo, porque ya les he dicho que la Escritura nada más habla de Cristo. Si te hablan de otro personaje, aunque sea disque pariente de él, no lo crean. Por eso mismo esta misma iglesia, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, del 3 al 5, les decía a la iglesia, porque yo temo que como la serpiente, Satanás, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me detengo aquí tantito, dice, ¿cómo es que te puede engañar Satanás que tú te des cuenta que ya no le eres fiel a Cristo? Que ya no estás siguiendo solo a Cristo y a Cristo. Ahora sigues también vírgenes. Ahora sigues también santos muertos. Ahora también le pides a San Charbel que te haga un milagrito. Ahora le pides al niño de Fidencio. Y ahora le pides a este y al otro y al otro y al otro para que te haga un milagrito. Te desviaste de la fe. Y por eso Dios nos advirtió desde Deuteronomio que habría falsos milagros, falsas sanidades, que habría maravillas, que habría cosas poderosas con los falsos maestros y falsos profetas que también tendrían poder del diablo para hacer maravillas, pero que la forma que nosotros nos demos cuenta que son falsos es porque van a cambiar el evangelio original de los apóstoles, van a cambiar el evangelio original de los profetas de Dios, que tuviéramos atención a esa, como dice en la carta segunda de Pedro,
vista la palabra profética, que no es de interpretación privada, no nomás es interpretación católica del Vaticano, es interpretación pública. Todos los hijos de Dios, por la unción del Espíritu Santo, podemos entender su palabra, para que nadie seamos engañados. Si Dios la dejara que nada más una iglesia la pudiera interpretar, o sea, un ministerio, y que nada más un hombre tuviera la clara interpretación de la palabra espiritual de Dios, estábamos arruinados. Donde Satanás atrapara a ese hombre, nos mataban a todos. Claro que no, es el Espíritu Santo el vicario de Cristo, es el Espíritu Santo el que nos revela el Espíritu de la verdad, y es Él el que se le enseña a cada hijo de Dios. No necesitamos quien nos lo enseñe, y voy a poner textos ahorita delante de esto. Por esto en esta de 2 Corintios 11, de 3 al 5, dice Pablo: temo que como la serpiente con astucia engañó, también ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu al que hemos recibido, o otro evangelio al que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dice Pablo, tengan cuidado, iglesia, aunque tú ya naciste de nuevo y viviste la gloria de Dios en tu nacimiento, y ya te bautizaste después de que recibiste el Espíritu Santo, si te apartas de Dios por el pecado, si te enfrías de Dios por no orar, si dejas de conocer a Dios, los misterios del Padre y del Hijo, por no estar bien agarrado al Espíritu Santo y leer la palabra todos los días, te pueden predicar a un Jesucristo diferente, usar la misma Biblia con astucia Satanás, con falsos profetas, que hagan maravillas, sanidades, y te van a confundir, y te vas a desviar del Jesucristo que nosotros te hemos hablado en nuestras cartas apostólicas, y vas a creer en un Jesús de la misericordia, y vas a creer en un Jesús del Sagrado Corazón, que nada tienen que ver con Jesucristo el de la Biblia. Y vas a recibir un Espíritu que no es el Espíritu Santo, porque si tuvieras el Espíritu Santo, tuvieras los frutos de Él: paz, benignidad, amor de Dios para con todos los demás, tuvieras mansedumbre, templanza, prudencia, tuvieras también fe, entonces tuvieras el gozo de la salvación siempre, siempre. Entonces, si recibes otro espíritu que tampoco conoce los dones espirituales, que no conoces el hablar en lenguas, que no conoces el don de la sabiduría, del discernimiento, todo lo que Dios nos regala, es porque no tienes todavía el Espíritu de Dios, o lo perdiste y tienes otro espíritu que te hace sentir emociones como que estás en la verdadera iglesia, estás en la más grande, estás en la que Cristo, porque eso es lo que te han predicado, pero te están predicando un evangelio de mentira, porque no es el evangelio que nosotros hemos dejado aquí en la Biblia, dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, porque nada más el Espíritu Santo es el que te puede hacer creer la verdad y te puede enseñar la verdad. Aunque nosotros la prediquemos con nuestra boca, somos los instrumentos de Dios. Y si tú la lees de nuestras cartas que escribimos con nuestra mano, solo Dios te la puede poner en tu corazón, que es la verdad. Dice 1 Corintios capítulo 2 del verso 10 al 16, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino solo el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para solo conocerlo del mundo. Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice en el verso 16. Si yo le predico este pasaje a un católico, y le digo, tenemos la mente de Cristo, hermano, y te va a decir, ¿pero cómo? Sí, o sea, todo el día estás pensando en Dios Padre, todo el día estás pensando en Jesucristo, todo el día estás deseando leer su palabra viva porque el Espíritu te la coloca en tu espíritu. Todo el día estás alabando a Dios. En tu trabajo hablas de Cristo. En tu empresa hablas de Cristo. En tu casa hablas de Cristo. En tu trabajo, en tu escuela, en todos lados hablas de Cristo porque tu corazón está lleno de Cristo. La palabra mora en abundancia en tu corazón y solo hablas de ella. En ti hay cánticos espirituales que nacen con cántico nuevo desde tu espíritu para tu Dios. Estás tan alegre que vives la salvación y vives la presencia de Él en ti.
Y tenemos la mente de Cristo, que ya no pensamos como el mundo piensa, ya no seguimos las filosofías humanas de pensamiento, que esto está bien, que está bueno el aborto permitido, que está bueno que la eutanasia permitida, que está bueno matar a la gente que se porta mal, que está bien, todo lo que va en contra de la doctrina de Dios. Nosotros ya no pensamos así, pensamos porque Dios nos ha puesto en el Espíritu Santo la mente de Cristo, y lo entendemos porque lo vivimos. Pero yo te lo predico a ti y vas a decir, no te entiendo. ¿De qué estás hablando? ¿Estás bien loco? ¿Estás hablando de ciencia ficción? ¿O de qué me estás hablando? Me van a sacar la vuelta. Porque es una locura, como dice el verso 14. Entonces, si yo no vivo todas estas maravillas espirituales de parte de Dios, ¿por qué estoy diciendo que estoy en la fe verdadera? ¿Y por qué estoy creyendo que estoy en la iglesia primera y la que es la verdad? Cuando todos los sacramentos son en contra de la Biblia, no puedo bautizarme yo de bebé. ¿Para qué? Si no me he arrepentido y no he creído en nada, ¿de qué me sirve? Entonces, si yo sigo una doctrina bíblica del bautismo, si yo sigo una doctrina bíblica de la conversión, ¿por qué la adulteran? Están en ceguera espiritual. Y por eso tienen tantos dogmas y tantos sacramentos que la gente sigue sufriendo por el pecado, sigue sufriendo por la maldad, y no pueden entender y no pueden crecer, porque no hay verdad en ninguna de las predicaciones en el catolicismo. Aunque hablen de textos bíblicos, el Espíritu Santo no va a respaldar la mentira. Cuando en un altar hay abominaciones, Dios le llama que haya un cáliz de abominación. ¿Saben por qué le llama cáliz de abominación? Porque ellos aseguran que están tomando sangre humana de ahí. Eso es abominación delante de Dios. Él prohibió que tomáramos sangre desde que Génesis, desde la creación del hombre. Dijo, lo único que te prohíbo es que agarres la sangre, porque esa es la vida en el hombre. No vas a comer de eso jamás. Jamás. Mi palabra es para siempre. Y ahí les hizo creer el diablo que la sangre de Cristo se convierte el vino en sangre de Cristo. O sea, que es sangre humana, que hay glóbulos rojos ahí en ese vino. Entonces por eso dice el Apocalipsis que va a ir contra la gran ramera que tiene hechizado a todas las naciones, que se codea con los presidentes de todas las naciones. Díganme quién es el único magisterio, que es el papado, que tiene su propio ejército como si fuera una nación del mundo, cosas que Cristo no hizo y que no le gustaba que hicieran sus discípulos, pero ellos hicieron su propia nación, con su propio régimen militar, con su propio sistema económico, con su propia bolsa y negocios, y también ellos tienen ahí recibiendo a los presidentes de todo el mundo con diplomacia política. ¿Dónde creen que Dios va a estar metido en eso? Claro que no. Por eso dice, te codiaste con todos los presidentes, te embriagaste con ellos, con eso del poder al lado de ellos. Y eso lo vemos desde la Inquisición, y lo vemos desde que empezó con Constantino en el siglo III. Y dice, eres la gran ramera porque testificas que tú eres Jesucristo, que Jesucristo está ahí, que Jesucristo y que el Padre y el Espíritu Santo son los que están en esa doctrina, que es la verdad, pero eres una ramera. Tienes el altar lleno de imágenes, dice Dios ahí en Apocalipsis, el altar lleno de imágenes, que es fornicación espiritual con otros dioses. Ya dije que las imágenes habría demonios detrás de ellos. Y el Jesús que predicas no es mi Jesucristo, mi hijo. Y la doctrina que predicas es falsa. Entonces yo no voy a respaldar mi Espíritu Santo ahí, y toda la congregación sigue sufriendo por su pecado y no se dan cuenta que están en la mentira. Nosotros por eso predicamos esto, amigos. No para atacar a la religión católica. Yo vengo de ahí. Estamos bajo un engaño de siglos, en una oscuridad profundísima de Satanás controlando ese magisterio y ministerio y doctrina y religión. Pero Dios nos está hablando a todos que nos convirtamos a Él, que Cristo es la salvación, no es la evangélica, porque hay también iglesias evangélicas de mentira. Hay iglesias evangélicas corruptas, hay iglesias evangélicas que han adulterado también por dinero los pastores el evangelio. Entonces, no te estoy invitando que te vengas que busques a Dios en espíritu y en verdad, que clames a Él y que le digas, llévame a un lugar que sí va a ser evangélico, obviamente, que hablen del evangelio, pero que estés tú, que seas el rey tú, y que tu Santo Espíritu gobierne a los líderes de ahí, y que gobierne a todos tus hijos ahí, porque yo quiero conocerte y quiero ser salvo. Si tú clamas, Dios te va a oír, y Dios va a enviar uno de sus hijos a ti, y te va a llevar ahí. Por eso te digo que es tiempo de buscar a Dios. Y ya por último, para corroborar cómo el Espíritu Santo es el único que nos revela la verdad, y nadie nos puede engañar, en el primer libro de Juan, capítulo 2, en el verso 18 al 22, está hablando primero el apóstol Pablo del anticristo, o de la manifestación del espíritu anticristiano,
que son falsos profetas, falsos maestros para engañar a los verdaderos cristianos. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y ustedes han oído que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos. Esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, o sea, desde hace 2000 años, cada generación salen anticristos. Aquí queda que en aquel tiempo también había. Pero no eran de nosotros, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Este texto lo usan todas las religiones para atacar a las otras religiones. ¿Qué quiero decir? Los católicos teólogos y los grandes maestros usan este texto para decir que los hermanos separados salimos por esto, que éramos de ellos, pero que nos salimos de ellos, pero que ahora somos malos, ¿verdad? Entonces, nosotros, los cristianos evangélicos, también decimos, bueno, ellos salieron de nosotros, o muchos salieron de nosotros y que están predicando. Por ejemplo, Pare de Sufrir, la Iglesia Universal, es una doctrina que inició con siervos de Dios brasileños que salieron del verdadero evangelio, pero por amor al dinero, como dice la misma Biblia, que se extravarían, que son nubes que no llevan agua, pero los agarra Satanás y pones principados con ellos, pone espíritus de error con ellos para darles emociones, para ayudar a la gente que se congrega en esos lugares, pero no pueden vencer el pecado, ni pueden tener la libertad plena del pecado, ni conocen las profundidades del Padre ni del Hijo, que es la manifestación de que no han recibido la verdad. Pero como sienten emociones de espíritus que se mueven en esa religión, en esa Iglesia Universal, con estos falsos maestros que una vez fueron evangélicos, que son los que están ministrando en la forma general, Pare de Sufrir, la Iglesia Universal, que es una iglesia de engaño, que es un ministerio de engaño, que el Señor reprenda a todos los principados satánicos que están gobernando este tipo de doctrinas, los reprende y los envía a los abismos para que no tengan respaldo ya estos ministerios y pueda la gente salir y escapar de esas falsas doctrinas. Pero bueno, cambiando el tema, en el verso 20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dice el apóstol Juan, el que tenga el Espíritu Santo conoce la verdad. El que no anda preguntándole al sacerdote y al papa y leen y no entienden y van a la célula y no entienden y porque no tienen la manifestación del Espíritu Santo en ellos. Entonces cualquiera le dice, no, somos la verdad y se lo creen. No, la verdad está acá y se lo creen. No, la verdad está allá y se lo creen. No, mira, la verdad es que se apareció en el árbol una virgen y se lo creen. No, la verdad es San Charbel y se lo creen. La verdad es que aquel santo te salva y te consigue novio, San Antonio, y se lo creen. Pon al santo de cabeza y se lo creen. Pon unas veladoras y oigan los ángeles y se la creen. No, es mentira. Si conoces al Espíritu Santo, nadie te va a engañar. Entonces por eso dice el apóstol en este mismo capítulo, en esta primera de Juan, pero más adelante nos dice en el verso 27 que la unción que vosotros recibiste de Él permanece en ustedes. Por eso no tienen necesidad que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas, si es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Jesucristo. Entonces, por eso dice en el 28, hijitos, permanezcan en Jesucristo, para que cuando Él venga, tengan ustedes confianza que su venida no nos alejemos de Él vergonzados. O sea, para que no nos vaya a correr y nos mande a la condenación y nos vayamos con Él en salvación, manténganse en Él. Pero ¿qué nos dice en el 27? La unción, o sea, la presencia y la unción que Dios pone con el Espíritu Santo en nosotros, nos mantiene en la verdad, nos enseña la verdad, nosotros la leemos y Él nos la enseña y nos la acomoda en nuestro espíritu, nosotros la oímos con los predicadores de Él y nos la acomoda en el espíritu, y como vivimos este milagro de cómo lo acomoda en nuestro espíritu, nos quedamos maravillados cada vez que la leemos, nos quedamos maravillados cada vez que la oímos, y nos quedamos agradecidos eternamente con Él, porque nos da confirmación que estamos en Él y que su Espíritu está en nosotros, y de fruto damos que está nuestra vida siendo transformada a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ahí dice que así como la misma unción nos enseña toda la cosa y es verdadera y no es mentira, que tenemos que permanecer en Él para que la unción permanezca en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que no me aparte por los placeres del mundo de Él, que no me aparte por los placeres del pecado momentáneo de Él, porque si no, se apaga la unción, se apaga la presencia del Espíritu, y entonces me van a poder engañar. Pero eso se lo dice a un verdadero creyente, Dios, que le advierte. Pero si yo desde que inicié estoy en una falsa doctrina, ¿cómo puedo yo aprender la verdad? Si no es verdad todo lo que me han enseñado de la misma Biblia y de las mismas personas de la Biblia que dicen que ellos predican. Pero Dios no está respaldando esas doctrinas, porque no están hablando
no están respetando la ley moral de Dios que estableció que no le quitaran nada, que no le agregaran nada. Están haciendo sus propias tradiciones orales, siguiendo un engaño que al principio también hicieron así los primeros apóstoles en tradiciones orales. No, las tradiciones orales de los apóstoles todas hablaron de Cristo nada más. Las tradiciones orales de los apóstoles quedaron escritas en cartas de ellos y que en la misma Biblia es testimonio que Pedro dice las cartas de Pablo y que Pablo dice lean aquí, lean a la otra iglesia, mándenle a la Odisea y luego llévenselas a los Colosenses, llévenselas a Esmirna, llévenselas a Antioquía. Las cartas mismas nos quedan hasta este día. ¿Por qué no se perdieron las cartas? Porque Dios con su poder hizo que quedaran, para que quedaran en la Biblia. Y obviamente hacían copias de las cartas de Pedro, de Pablo y de Juan, que son los únicos que comisionó Jesús para que dejaran la verdad establecida apostólica. Si somos una iglesia apostólica de Cristo, es porque seguimos las cartas que Pablo escribió, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago. Es porque Judas, es porque seguimos los evangelios de Marcos, Lucas, Juan. O sea, seguimos a los apóstoles que caminaron con Cristo y que dejaron ahí la herencia para nosotros. Y no nuevos dogmas que se hacen creer nuevos papas y cosas que no existen, que no son bíblicas, pero sí, lamentablemente, para meter engaño para ellos y destrucción para ellos. Muy bien, hasta aquí llegamos en esta tercera parte. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Hasta la próxima.